Ser súper saludable es un estilo de vida. En México lo que está sucediendo, como en la gran mayoría de los países desarrollados, estamos en un proceso muy claro de envejecimiento. Venimos de tener una pirámide poblacional que pues, desde los años 40, 50 era totalmente una pirámide, donde las poblaciones menores de 5 años, de 15 años, de 20 años eran poblaciones muy jóvenes y donde muy pocos de los adultos, muy pocos de esa población eran adultos mayores, a una situación en que empezamos a hacer el 5% de la población se convirtió en adultos mayores, después el 6%, después el 7%, y actualmente se calcula que más o menos como un 8 o un 9% de la población del país son adultos mayores. Pero dado el desarrollo que está teniendo la sociedad y que cada vez vivimos más, cada vez la gente está envejeciendo, estamos llegando a edades cada vez mayores, pues obviamente la esperanza de vida, por todas las mejoras en la tecnología de la salud, en los hábitos alimenticios, en la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos, está haciendo que seamos más, que lleguemos a una edad avanzada, y eso va a traer un impacto considerable en la estructura de la población mexicana. México no está preparado para que seamos 30 millones de adultos mayores en el año 2050, y creo que no solamente las autoridades, sino también los empresarios, la sociedad civil, tienen que empezar a desarrollar alternativas para ayudar a esta población que va a llegar a esa etapa, para que puedan no solamente llegar a la vejez, sino tener una vejez muy digna y de mucha salud y de mucha felicidad. Y la mayoría de las enfermedades que están sucediendo con los adultos mayores, pues son las enfermedades típicas que conocemos, ¿no? La hipertensión, por ejemplo, de los adultos mayores en México. Las últimas estadísticas que yo vi, definiendo por adultos mayores personas de 65 años en adelante. Ajá. En algunas otras estadísticas se habla de 60 años en adelante, pero más o menos un 40% de estas personas tienen hipertensión, un 16% tienen diabetes y un 10% tienen enfermedades cardíacas o enfermedades relacionadas con el corazón. Sin embargo, el gran tema que viene incrementándose, y es un tema que es inherente a la vejez, a que cada vez vivimos más años, es el tema de las demencias, del deterioro cognitivo. Yo creo que todo el mundo escucha hablar del Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de cuerpos de Lewy, pero es algo que, pues obviamente en otras épocas de la humanidad no se hablaban, eran enfermedades que ya existían. Pero si la esperanza de vida de algún país eran 35 años, ahora en 40 años, 45 años, pues esas enfermedades no alcanzaban a aparecer en esas poblaciones, ¿no? Entonces, actualmente se estima que más o menos un 6% de la población del país tiene algún tipo de demencia, desde deterioro cognitivo leve a algún tipo de demencia. Y para mí, de todos estos temas, creo que las autoridades de salud en el país han hecho un avance muy fuerte en tratar de controlar o aminorar el tema de la hipertensión, la diabetes. Se están haciendo programas muy particulares para ello. Hay mucho por hacer, pero el tema de las demencias va a ser una ola que va a transformar esta sociedad. Yo soy un creyente que, dada la esperanza de vida que tiene la población y lo bien que están llegando muchos de ellos a su tercera edad o a su edad dorada, el retiro de estas personas debería ser un poquito más mayor, no debería ser a los 65 años. Se me hace que una persona a los 65 años está demasiado lleno de energía, demasiado joven, para simplemente... Demasiado experto. Demasiado experto, y es un conocimiento valiosísimo que se queda guardado en su cerebro, ¿no? Entonces yo sería la idea, y algunas sociedades avanzadas están empezando a hacer cambios, de mover un poco la edad de retiro para poder, primero por un lado, ayudar la parte económica de que se junten masas de retiro suficientes para poderles pagar sus pensiones, pero por otro lado para valorar a esas personas, porque son personas que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad. Y si tú ves las solicitudes de empleo de la mayoría de las empresas en este país, antiguamente ponía no mayores de 50 años, ¿no? Actualmente ves las solicitudes, te dicen no mayores de 40, ¿no? Y cada vez se está reduciendo esa brecha. Creo que como sociedad estamos discriminando y desperdiciando un porcentaje de la población muy importante que, como mencionabas tú bien hace rato, pues tiene muchísima sabiduría, ¿no? Nosotros en Serena tratamos de contratar a personas con ese perfil. Seguido ponemos convocatorias, por ejemplo, para posiciones de promoción, donde se necesita gente que tenga mucha experiencia, que necesita tratar a las familias en un trato muy personal y que tenga experiencia, trato, cultura. Le abrimos oportunidades a ese tipo de personas, ¿no?
Yo soy un creyente que ese conocimiento acumulado que logra hacer la persona a lo largo de los años es un conocimiento que tiene que transmitir a las nuevas generaciones, y la manera de hacerlo es pues poner el ejemplo como empresa, ¿no? Entonces, continuamente invito a mis colaboradores al área de capital humano de la empresa que siempre que pongamos una posición de risa, lo digo, hagamos lo contrario, ¿no? Prohibido o está bloqueado para personas menores de 50, ¿no? Y tratar de promover que personas mayores sean las que accedan a las posiciones. Como culturalmente nos cuesta trabajo llevar a un adulto mayor a una residencia cuando en el país cercano para ellos es muy normal. ¿Qué pasa con esto de la cultura, Miguel Ángel? Sí, es un tema muy complejo que yo creo que los antropólogos mexicanos y la gente experta en temas de psicología social te podrían dar una respuesta más profesional, ¿no? Tradicionalmente en nuestras empresas siempre comentamos el tema de abandonar a un viejito en un asilo, ¿no? Desde la palabra viejito hasta la palabra asilo, creo que son palabras bastante despectivas. A nosotros en Serena nos gusta mucho mencionar la palabra mayores. Ni siquiera decimos adultos mayores. La palabra mayores tiene una connotación de mucho respeto, y creo que representa muy bien a esta generación. Y para nosotros es un tema que tiene mucho que ver nuevamente con la estructura demográfica y con estos años del siglo XXI que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo, Marilena? Cada vez las familias son más pequeñas. Yo vengo de una familia de 7 hijos. Fuimos siete hermanos, y la nueva generación tenemos 2 o 3 o un niño, ¿no? Y esto está pasando en la sociedad mexicana, y aparte los hijos cada vez viven en diferentes ciudades. A nosotros nos toca casos de familias que solamente llega el papá con nosotros, tuvo 2 hijos, la esposa murió o el esposo falleció, un hijo vive en España y el otro trabaja en Los Ángeles, ¿no? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo del cuidado del adulto mayor? Eso está pasando cada vez más. A eso le añades el hecho de un tema que me gusta mucho comentar, que son las generaciones sándwich. Existen muchos mayores, muchas personas en su edad adulta que todavía no terminan de tener a sus hijos en la universidad. Y digamos, de terminar con ese ciclo de la vida, de cuidar a un bebé, a un niño, a un adolescente, y dejarlo ya en la universidad para que se encarrile en su vida, cuando les toca simultáneamente cuidar de los papás. Así es. Pero ¿cuál sería entonces la diferencia de envejecer en casa a envejecer en una residencia donde tienen todo este tipo de cuidados? Sí, la diferencia para mí la más importante va a ser el tema de los cuidados y de la socialización. Son muchas diferencias, ¿no? Desde el tema de la nutrición, el tema de las actividades que realiza la persona, del tema de que se minimizan accidentes, etcétera. Pero para mí las 2 principales, creo que una de ellas se puede solucionar con una enfermera a domicilio, con una cuidadora acompañante, que también son servicios que nuestra empresa proporciona desde hace 10 años. Sin embargo, la parte de la socialización creo que es la más importante, y esa se logra en ciertos ambientes que no necesariamente es vivir permanentemente en una residencia como las que tiene Serena, sino se pueden lograr en un club del adulto mayor, como las que actualmente tiene el DIF, tiene una en la subida a la Universidad Autónoma de Baja California, y actualmente Serena, en alianza con una empresa llamada Gerontropia, acabamos de abrir una primera residencia de servicios de cuidado de día, donde la persona llega a las 9 de la mañana, recibe una nutrición, un alimento supervisado por nutriólogos, tiene enfermeras, tiene psicólogos, tiene terapeutas, tiene muchas actividades, y donde puede pasar un día cumpliendo toda la parte de estimulación cognitiva, que es muy importante, cumpliendo muy bien la parte de socialización, que es fundamental, y sobre todo teniendo ojos expertos que van a estar monitoreando a la persona y lo van a hacer sentirse útil, dinámico, y que va a hacer que la familia pueda recibir una retroalimentación muy buena sobre el estado de salud real que tiene la persona, de una manera integral, no solamente la parte física, sino también la parte emocional y la parte mental. Me ha tocado ver casos de adultos jóvenes de 30 años, 25 años, que tuvieron un accidente y se convierten en personas, a mí me gusta decir más la palabra capacidades distintas, ¿no? Y es complicado porque a final de cuentas pues, se ocupa siempre alguien que está a cargo de ayudándolos en sus actividades de la vida diaria y en sus actividades instrumentales, que es otra categoría de actividades, pero sí es un tema pues, que se tiene que resolver a nivel familiar. Y yo creo que aquí es el momento de mencionarlo, Adrián. Hay una responsabilidad de nuestras autoridades federales, estatales, de
así como tenemos toda una infraestructura de seguridad social que soporta la parte de las guarderías infantiles, uno trabaja y cotiza en el Seguro Social o en la seguridad del Estado, en el ISSSTE, para tener derecho a tener a tus hijos en una guardería. Pues no existe, por lo menos en Baja California, guarderías que sean del Seguro Social o guarderías que sean del ISSSTE-Cali, y menos residencias de adultos mayores. Entonces, sabemos que hay voluntad. El otro día tuve una plática con el director del Hospital General, que es un excelente geriatra, el doctor Clemente Zúñiga. Me comentaba un proyecto que traen para tratar de tener la primera residencia que sea manejada con fondos estatales, una residencia de adultos mayores. Una residencia social. Sí, exactamente, y que tengan derecho pues cualquier persona de la sociedad civil, ¿no? Me ha tocado ver proyectos que son soportados por fundaciones, no voy a decir aquí comerciales, pero todas ellas hacen una excelente labor, pero yo sí creo que como sociedad tenemos que poner el tema de, así como se gasta muchísimo dinero en temas tan polémicos como el financiamiento a partidos o en temas que no tienen la prioridad que debería tener estos asuntos, sí debería de esa masa que se está juntando, digamos, del retiro de las personas, financiarse proyectos sociales para que todos los mexicanos tengamos derecho a residencias de adultos mayores de calidad, y no solamente las personas que tengan la capacidad económica para hacerlo. Ser súper saludable es un estilo de vida.